Bueno, un poco como venimos hablando, sí, el compromiso, la ganglionosis de la que venimos hablando esta mañana, se puede dar en el 80% de los casos, como se puede ver cuando la aganglionosis se da en este primer tramo. Pero tenemos dos formas más severas en la enfermedad de Hirschsprung, como son la ganglionosis colónica total, que se da solo en el 8 a 10% de los casos, y la ganglionosis intestinal total, como se llama, o también enfermedad de Hirschsprung extendida, que se da solo en menos del 1% de los casos. Estas dos formas son las más graves. Por supuesto, la enfermedad, el compromiso de todo el intestino delgado es la más severa y es la que produce más muerte y mortalidad en estos pacientes, como vamos a ir viendo. Por otro lado, digamos, la solución quirúrgica en estas dos opciones es diferente. Cuando todo el colon está comprometido, se requiere hacer un descenso ilional, que ya van a ver las técnicas por la tarde, pero cuando el compromiso del intestino delgado es completo o muy extenso, se requieren otras técnicas que van a poner al paciente en una situación más complicada. Bueno, y un poco de historia, el Hirschsprung extendido o ganglionosis intestinal total fue descrito inicialmente en 1951. En 1986, recién hace relativamente poco, se reportaron los primeros 16 casos. Un año después, Ziegler describió una técnica quirúrgica tratando de pensar, porque bueno, decíamos, ¿no? O sea, la solución es eh, colocar una yeyunostomía a nivel del intestino delgado ganglionar, eh, y se trataron de describir conductas quirúrgicas para lograr la autonomía enteral en estos pacientes que de por sí sabemos que tienen falla intestinal, que no fueran una ostomía alta, que sabemos que los pacientes en general van a ser dependientes. Entonces Ziegler describió esta técnica de miectomía, miotomía, y luego en 1993 reportó otros 16 casos. Ahora la vemos esa técnica, pero ha caído en desuso. Entonces, estos pacientes con Hirschsprung extendido necesitan la realización de una yeyunostomía, y eso, digamos, los pone en una situación de un síndrome de intestino corto, finalmente. Si bien son un trastorno severo de la motilidad, finalmente con la resolución quirúrgica se transforman en un intestino corto tipo 1, es decir, una yeyunostomía alta. Em, Esta es digamos, la técnica de Ziegler que se describió, que consiste en la miectomía de los primeros 10 centímetros a partir de la zona de transición, seguida de 40 centímetros de miotomía, con un intento, digamos, de utilizar la zona ganglionar em, y, digamos, lograr que esa mucosa absorba un poco más y ver, digamos, si el paciente se podría rehabilitar o independizarse de la nutrición parenteral, pero la realidad es que esto lo que hacía era incorporar más cirugías en un paciente que ya de por sí tiene muchas cirugías, porque ya vamos a ver ejemplos de casos en los que el camino diagnóstico lleva a muchas intervenciones en un paciente que quizás luego puede llegar a ser candidato a trasplante de intestino y no le va a venir bien tanto daño de la cavidad abdominal. Acá esto para que vean, ¿sí? Los pacientes son distintos, ¿sí? Puede haber un paciente que tiene un trayecto ganglionar hasta los 70 centímetros y se realiza la ostomía a nivel de 70, 60, 30 centímetros, ¿sí? Y acá hay dos ejemplos, digamos, de dos ostomías bastante altas y con la miectomía, miotomía de Ziegler. En este metaanálisis publicado en 2009, ya obviamente, digamos, esta entidad que es muy poco frecuente, se describe como una entidad potencialmente fatal y dentro de las opciones terapéuticas, la número uno, por supuesto, es la nutrición parenteral, que gracias a los avances de la nutrición parenteral, de la colocación de los catéteres,
en forma correcta, se ha logrado que estos pacientes puedan tener un estado nutricional estable durante muchos años, ¿sí? Y bueno, como les decía antes, se describieron varias técnicas quirúrgicas que fueron cayendo en desuso. Igualmente les vamos a comentar algún caso nuestro que algo intentamos hacer. eh, Porque bueno, en realidad en el mundo entero se tiende a pensar que un paciente que tiene menos de 50 centímetros de células de intestino ganglionar va a ser un paciente muy severo, de mal pronóstico y que lo ideal sería que se ponga en lista para trasplante de intestino. El tema es el eterno nuestro, que nosotros no tenemos acceso, digamos, las listas de espera son muy largas y no es lo mismo decir, bueno, lo pongo en lista y no sé, tal vez en 4 o 6 años, a que si bien en 6 meses. Entonces, a veces nosotros al tener esa demora, uno puede intentar hacer algo en el medio. Este metaanálisis describe 68 casos reportados en el mundo para 2009, ¿no? En la mayoría de ellos varones, 15% con historia familiar. Y fíjense, la mayoría tenían de 20 a más centímetros de intestino ganglionar, pero me llamó la atención que había pacientes descritos, este era uno, de este porcentaje es un paciente con aganglionosis hasta el esófago y a un porcentaje un poquito más hasta el estómago y hasta el duodeno. Pero normalmente, o por lo menos los casos que nosotros tenemos, son, digamos, tienen, allá vamos a ver, entre 30 y 50, 80 centímetros ganglionares en el intestino. De esta serie, digamos, para esa fecha habían fallecido 16% de los pacientes antes de llegar a ninguna cirugía. 37% se había confeccionado una ileostomía o yeyunostomía y 29% esta cirugía de Ziegler y 18% se habían trasplantado. Eran 8 hepatointestinales y 4 intestinales aislados. De los que fallecieron, 45 fallecieron entre los 1 y 8 años y a la fecha de la publicación había 23 sobrevivientes, es decir, el 34% de los pacientes con Hirschsprung extendido eh, habían sobrevivido con un follow-up de 3,5 años. Y esto es interesante en cuanto al camino diagnóstico que reportaba de estos 68 casos. El 23% se había diagnosticado por el colon por enema, un 31% se había confirmado por el tránsito intestinal, en la mayoría de los casos por una visualización de una dilatación del intestino delgado. Em, Solo 8,8% observó una zona de transición, que a veces uno busca, pero bueno, en estos casos es mucho más complicado y el diagnóstico se confirmó por biopsia de recto o biopsia por laparotomía en todos los casos, ¿sí? Y la mayoría requirió múltiples laparotomías para llegar al diagnóstico. Bueno, esto un poco ya lo fuimos hablando. Un paciente con una ostomía, ¿sí? Una yeyunostomía alta a 30, 50, 60 centímetros, son pacientes que tienen pérdidas elevadas que pueden sufrir descompensaciones hidroelectrolíticas y que la mayoría de ellos requiere nutrición parenteral diaria, todos los días de la semana, eh, porque bueno, son pacientes que, como dije antes, menos de 50 centímetros van a tener peor pronóstico y van a tener una falla intestinal crónica permanente con requerimiento de nutrición parenteral. ¿Y qué pasa cuando un paciente requiere nutrición parenteral? Está expuesto a complicaciones de la misma. Y estas son las complicaciones principales que, de estar presentes, indican la necesidad de ingresar al paciente en lista, como son la enfermedad hepática avanzada, con estas características, sí, que la verdad es que en los últimos años, gracias a las mejoras en el tipo de lípidos, en cómo se infunde la nutrición parenteral, los nutrientes, la verdad es que cada vez menos vemos menos enfermedad hepática avanzada, por suerte. em, y si el paciente presenta trombosis venosas profundas o ha tenido 2 o más ingresos por a terapia, a cuidados intensivos por falla cardiovascular, requerimiento de RM y o inotrópicos,
estos serían, digamos, los motivos por los cuales uno tendría que empezar a pensar en poner al paciente en lista. Entonces, de esto también se desprende un concepto muy importante y que en el que insistimos mucho nosotros, y es que ante el diagnóstico de un paciente con enfermedad de Hirschsprung extendida, debemos pensar en que ese paciente lo ideal es que se maneje en un equipo multidisciplinario con experiencia en el tema, donde se le pueda ofrecer al paciente las mejores chances, porque está demostrado que el manejo multidisciplinario mejora la sobrevida y disminuye la indicación del trasplante. Y acá hay una publicación, digamos, en 2021, la doctora Gattini hizo este análisis, ¿sí? De muerte, trasplante y logro de autonomía enteral en pacientes con falla intestinal. Y lo hizo en comparación con otro análisis que se había hecho en 2012, ¿sí? De lo mismo. Y fíjense cómo luego de sí, casi una década, ¿sí? Donde en esta década se trabajó mucho en el manejo multidisciplinario y se mejoraron un montón de, digamos, de manejos en estos pacientes, fíjense cómo se logró bajar la mortalidad de un 27 a un 11%, la indicación de trasplante del 26 al 17%. Estas dos diferencias estadísticamente significativas. Y también se logró mejorar un poco el logro de la autonomía enteral, es decir, el logro de suspender la parenteral del paciente, pero no en una diferencia significativa. Pero con todo esto, digamos, reforzamos el concepto y la importancia de que estos pacientes se manejen en este contexto. Y acá les traje algunas publicaciones con respecto a lo que es el trasplante en pacientes con enfermedad de Hirschsprung extendida. Esta es una publicación conocida del equipo de París, Olivier Goulet, donde ellos muestran la experiencia de 12 pacientes con aganglionosis intestinal total trasplantados, pacientes con una mediana edad de 54 meses, una mediana de segmento ganglionar de 32 centímetros, que iba entre 5 y 103. En esta publicación reportan que uno de los pacientes le hicieron una cirugía de elongación, que era un Bianchi en este caso, que lograron que el paciente tenga 110 centímetros hasta la yeyunostomía, pero aún así el paciente no logró rehabilitarse y se trasplantó. En esta publicación ellos sugieren evitar cirugías de alargamiento para evitar el daño de la cavidad abdominal, que es lo que les comentaba antes, pero claro, miren el tiempo que ellos tienen en lista de espera. Mediana 18 meses, entre 6 y 48 meses. El de 48 esperó bastante más parecido a nosotros, pero nosotros en 6 meses nunca conseguimos un donante. Tenemos problemas porque son pacientes en general que son pequeños o que su cavidad abdominal puede estar comprometida y necesitamos donantes pequeños y no tenemos muchos. Entonces es un problema. Por eso digamos, cada sugerencia hay que evaluarla en el contexto donde vivimos nosotros. Y en esta publicación hacen foco en que estamos hablando de un paciente, porque digamos, un intestino corto puede tener colon, ¿no es cierto? Pero estos pacientes, su colon no es funcional. Entonces ellos muestran la experiencia porque ellos incluyen el colon derecho en el injerto para mejorar la continencia. Y resaltan también esto que decíamos antes, que estos pacientes suelen tener altas tasas de cirugías previas y esto, digamos, puede afectar la evolución del trasplante. De los 12 trasplantados eran 12 de 66, que es un 23%, es un número bastante alto, porque en el registro, digamos, de aquella época era solo un 7% a nivel mundial de los trasplantes eran por Hirschsprung, pero ellos se ve que trasplantan muchos, muchos pacientes con Hirschsprung y hicieron de los 12, 8 eran hepatointestinales, 4 intestinos aislados, con una sobrevida de 57 meses de 62% para el hepatointestinal y 100% para el intestino aislado. Eso es sobrevida del paciente, pero cuando hablamos de sobrevida del injerto, está igual la sobrevida del hepatointestinal y fíjense cómo digamos, el hecho de usar solo el intestino hace que el paciente tenga más riesgo de hacer rechazo y de perder el injerto, por eso la sobrevida del injerto baja cuando el intestino es aislado. Lo más interesante de la publicación esta, y es
como novedoso es la inclusión del colon derecho a todos los pacientes. Dentro del injerto viene yeyuno ilion, válvula y colon derecho. Eh, Ellos, bueno, reportan que suspenden la nutrición parenteral luego de 57 días del trasplante y que a todos se les realizó el descenso, porque vieron que cuando se hace un trasplante de intestino hay que dejar una ostomía para acceder al injerto, para controlarlo y ver que no haga rechazo, pero después de un determinado tiempo donde el paciente no tiene rechazo, uno podría hacer un descenso. En estos pacientes, si uno no le trasplanta el colon, va a quedar con la ileostomía definitiva. Entonces, bueno, los franceses bregan por incluir el colon para mejorar, digamos, no solo la absorción intestinal, sino también em, la, la continencia. Y ellos comentan, bueno, que de todos los pacientes, solo uno quedó con incontinencia y el resto lograron una buena continencia. Bien. Este es otro metaanálisis publicado en 2017 con 13 publicaciones, 63 pacientes, de los cuales la mayoría eran varones con una edad mediana de 4,3 años, intestino aislado un menor porcentaje, mayor porcentaje multivisceral, con un seguimiento de 40 meses y una sobrevida similar a la de los franceses de 66% y que el paciente que más había sobrevivido tenía 12,8 años post-trasplante. En cuanto a síndromes asociados, el doctor Fanjul mencionó en un momento el síndrome de Wandenburg. Esta es una paciente nuestra que le pedí permiso a la mamá para mostrar la foto. Em, es un síndrome con herencia autosómica recesiva que tiene un albinismo parcial. Acá parece que fuera total, pero ahora van a ver una foto más grande que es como, es un mechón, ¿sí? Blanco, con hipocromía del iris, no sé si alcanzan a ver, pestañas blancas, hipoacusia, ¿sí? Y enfermedad de Hirschsprung. Esta paciente ahora se las voy a comentar. En nuestra experiencia tenemos 5 pacientes con enfermedad de Hirschsprung extendida. En nuestro caso, la mayoría son mujeres. 2 fueron trasplantados, uno fue explantado por rechazo severo y el otro paciente murió por una enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, 9 meses post-trasplante. De estos 4 pacientes que quedan vivos, sí, 3 están dependientes de nutrición parenteral y la mediana de la longitud de intestino residual fue de 50 centímetros entre 40 y 80, eh, todos con yeyunostomía y colectomizados. Este primer caso clínico es un paciente de término de peso adecuado que se hace diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung extendida en la etapa neonatal, pero fíjense qué entorpecido que fue el camino. Em, Primero, bueno, obviamente se presenta con una obstrucción intestinal, se piensa en un hilo meconial, em, eh, el paciente se opera, se encuentra lo que parece una atresia de colon, se hace una colostomía en el ángulo hepático y 15 días, a los 15 días de vida el paciente continúa sin tránsito. Entonces se vuelve a operar y encuentran un ilion hipoplásico, el cual resecan y le hacen una ostomía a nivel de la zona supuesta de cambio de calibre. La anatomía patológica da el diagnóstico de ganglionosis y ellos deciden derivarlo con nosotros. Nosotros volvemos a operarlo y bueno, ahí con biopsias por congelación, como contaba hoy Paola, se rehace la ostomía a 53 centímetros. Entonces, bueno, acá ven cómo son pacientes que requieren muchas intervenciones hasta tener el diagnóstico. Esta paciente evolucionó, bueno, con su ostomía a 53 centímetros, dependiente de nutrición parenteral. También recibía nutrición enteral con pérdidas más o menos aceptables, manejables. Estos pacientes que tienen ostomías, en general manejamos la pérdida con loperamida. Esta paciente, aunque no lo crean, 2 años, a los 2 años y medio, y hace un cuadro de abdomen agudo y tenía una perforación en el ilion distal desfuncionalizado. Uno en general de entrada trata de no resecar ese segmento ganglionar porque necesitamos, digamos, hacer espacio en el abdomen para un eventual trasplante y si se reseca como que se retrae el abdomen y después va a ser más complicado el trasplante. Pero bueno, en este caso, con esta perforación requirió una resección de ilion
y parcial de colon. Luego, a los 3 años, con nosotros se hace una hemicolectomía izquierda con resección del ilion distal y se encuentra que ese intestino delgado estaba dilatado, entonces se hace una cirugía de elongación intestinal tipo STEP, tenía un diámetro de 6 centímetros el máximo, y a pesar de esta cirugía de alargamiento, la paciente sigue dependiente de nutrición parenteral, es una paciente que tiene múltiples infecciones asociadas a catéter, que en realidad no ha requerido cuidados intensivos. em, y actualmente está con episodios de hemorragia digestiva por la ileostomía, que justamente hoy se está para hacer una endoscopía para ver si tenía, digamos, algo alto. Muchas veces pensamos que estos pacientes, por la dilatación que pueden presentar, el sobredesarrollo bacteriano puede producir úlceras. De hecho, bueno, ahora el otro caso que les comento le pasaba eso, ¿no? O sea, el sobredesarrollo bacteriano puede generar ulceración de la mucosa y sangrado, pero bueno, son situaciones que complican un poco el manejo de estos pacientes. La otra paciente que hoy tiene 6,2 años es la paciente del síndrome de Waardenburg tipo 4. También fue de término, de peso adecuado, a los 4 días de vida, obstrucción intestinal. Se sospecha en realidad una enfermedad, una aganglionosis total de colon, se hace una ileostomía y a los 20 días se hace una peritonitis que requiere una resección de 25 centímetros de ilion, dejando una ostomía a 70 centímetros. Se da la derivación, la paciente presentaba las características compatibles con el síndrome de Waardenburg y bueno, la paciente permanece con dependiente de nutrición parenteral, el manejo del aumento de las pérdidas y en un momento de la evolución presenta un aumento importante de las pérdidas, lo cual hace que, bueno, le hacemos un tránsito donde se observa marcada dilatación de las asas intestinales y en marzo del 2023 le hacemos un modelaje intestinal. La verdad que tenía mucho intestino esta paciente y termina con 164 final luego del modelaje. Y se realiza la colectomía en esta circunstancia y en enero de este año la paciente logra suspender la nutrición parenteral y hoy, que estamos a agosto fines, todavía, digamos, está sin su nutrición parenteral. Por eso les digo, o sea, quizás en el mundo uno lee papers y dicen, no, no hay que tocarlos, hay que trasplantarlos, pero nosotros que no tenemos el acceso tan fácil, tal vez podemos hacer cosas y lograr que un paciente logre la autonomía enteral. Esta es la paciente que les quería mostrar porque, bueno, para que les quede grabado, ¿no? El mechón blanco de la paciente. Bueno, entonces como conclusión, la ganglionosis intestinal total es la forma más severa de la enfermedad de Hirschsprung. Tiene una elevada mortalidad. Es muy importante la derivación precoz para prevenir, digamos, laparotomías eh, de más, digamos, cuidar en pacientes que tienen falla intestinal. Manejados en este contexto, se va a cuidar permanentemente que el paciente no haga complicaciones de la parenteral, porque sabemos que en la medida que las hace va a necesitar un trasplante. Y bueno, y el trasplante en realidad en estos pacientes es la única alternativa que puede lograr, digamos, que logren esta autonomía enteral. Vimos un caso que en realidad nosotros no sé cuánto, o sea, por lo menos lleva unos meses sin parenteral y bueno, tendríamos que publicarlo ese caso, pero esperar un poco porque bueno, uno nunca sabe cómo siguen los pacientes, ¿no? Así que bueno, creo que eso es todo.